Bien, y deberían ya ver mi presentación. Vale, Sí, se ve todo. estaré atenta al chat y estoy atenta también, no me importa que me interrumpan a mitad por si quieren hacerme cualquier tipo de pregunta. Bueno, como bien decían en la introducción, pues voy a darles una charla sobre uno de los trabajos que hice hace un tiempo y es un criptoanálisis al criptosistema de Mac-Elise basado en código geométrico algebraico. Y para ello lo primero que voy a hacer es introducirles todos los términos raros que hay en este título de la charla. Voy a hablarles de criptosistemas y para hablarles de criptosistemas antes les tengo que hablar de criptografía. Les voy a hablar en particular después del criptosistema de Mac-Elise, que es un criptosistema basado en teoría de código, y les voy a hablar de un ataque cuando utilizamos unos códigos en específico. Vale, pues como les estaba diciendo, lo primero que vamos a hablar es criptografía. Pues criptografía, voy a empezar por cosas muy básicas y después seguiré subiendo un poquito de nivel. La criptografía es una ciencia que lo que busca es mantener los secretos en secreto, es decir, son dos personas que quieren mantener una conversación y en esa conversación puede aparecer una tercera persona en medio y lo que se busca es que esa tercera persona no entienda nuestra conversación. Entonces, los objetivos de criptografía es que nadie pueda descubrir qué es lo que estamos hablando entre nosotros, que nadie pueda modificar la conversación, que realmente estemos seguros de que el emisor sea quien dice ser, es decir, firmas digitales, y que el emisor no pueda negar que ha enviado un mensaje. Esto sería lo básico de los objetivos principales de criptografía. Pero criptografía, aunque parece que en la era actual todos utilizamos criptografía, cada vez que usamos nuestro email o cada vez que nos descargamos algo en el móvil o nuestras tarjetas de crédito, pues criptografía realmente es muy antigua, viene de los vocablos criptos, que significa esconder, y graphein, que significa escribir. Y realmente, pues quizás los primeros ejemplos de criptografía, pues hay gente que dice que son los jeroglíficos egipcios, o hay gente pues que dice que, por ejemplo, en la piedra Rosetta que está expuesta en el Museo Británico hay algo de criptografía. En esta piedra aparece el mismo texto en 3 escrituras distintas. Más bien yo diría que estos dos ejemplos no son ejemplos de criptografía, sino son ejemplos de lenguajes que quizás se han perdido en el tiempo. Hay que saber diferenciar, porque, bueno, ahora les hablaré de los primeros ejemplos de criptografía, pero hay que saber diferenciar que hay gente que confunde criptografía con otra rama, que es la esteganografía. En esta esteganografía no se busca, o sea, si alguien capta el mensaje, no está cifrado, no se puede leer. Si alguien descubre el mensaje, se puede leer. Es decir, la esteganografía lo que busca es esconder el mensaje. Pues en lo que se dice, por ejemplo, en la época de los piratas, alguien que dibujaba un mapa en el cuero cabelludo de los esclavos, por ejemplo, y después les dejaba crecer el pelo, pues el mensaje estaba oculto en el cuero cabelludo de esa persona, y si tú le rapabas el pelo, descubrías el mensaje. Eso no es criptografía, eso es esteganografía. Otros ejemplos de esteganografía, pues se suele utilizar esconder un mensaje en los bits de una fotografía. A la percepción de los humanos eso es indistinguible, pero si sabemos que hay un mensaje oculto en esa fotografía, pues podremos descubrirlo. Entonces quiero que diferencien bien esteganografía, que el mensaje está ahí y si lo descubrimos, o sea, simplemente está oculto, de criptografía, que lo que se busca es que si una tercera persona escucha nuestra conversación, no la entienda. Otros ejemplos de esteganografía, pues, por ejemplo, este es un periódico de Canarias en el que, pues, un político escondió un mensaje utilizando la primera letra de cada párrafo. Bueno, pues estos son ejemplos de esteganografía, pero esto no es lo que yo quería explicarles. Yo lo que quería hablarles es de criptografía. Y como les estaba diciendo, pues hay gente que los jeroglíficos egipcios los considera criptografía, pero realmente el primer ejemplo de criptografía se le conoce como la escítala griega, y estamos hablando del siglo V a.C., y lo que consiste es un tubo
en el que tú pues pones un papel y después desenrollas el papel y las letras te aparecen en un orden diferente. Esto simplemente es transposición, las letras te van a aparecer en un orden diferente. Otro ejemplo de criptografía muy sencillo que se le explica a los niños es el cifrado de César, que fue utilizado por Julio César en el siglo I a.C. y lo que consiste es sustituir cada letra del alfabeto por la que ocupa 3 posiciones a la derecha. De esta forma, la A pasa a ser la D, la B a la E y así sucesivamente. Más ejemplos, pues si mezclamos ya varios cifrados de César, pues tenemos el cifrado de Villeneuve, en el que se utilizan, pues utilizas una clave, utilizas un texto que quieres cifrar y en cada letra pues vas a utilizar un cifrado de César. Por ejemplo, si ustedes quieren cifrar hola, este es mi mensaje, y lo quieren utilizar utilizando el cifrado de Villeneuve, el que es múltiples alfabetos, pues primero tendrás que elegir una clave, pues voy a elegir la clave BEA, y la repito tantas veces como sea necesario, y entonces la primera letra de mi mensaje se va a cifrar utilizando un cifrado de César, es decir, utilizamos esta columna y buscamos la B de mi mensaje y la primera letra se va a cifrar por una C. La siguiente letra, la O, pues se va a cifrar con una E, pues si sigo, es esta letra de aquí, por una S, y así, la A no cifra nada, es una L, y así continuamente. Y este será mi cifrado, mi texto cifrado, utilizando un cifrado de César, pero en cada letra un cifrado diferente de César. ¿Vale? Todos estos que les he explicado son muy sencillos. Solo les he explicado transposición y sustitución, pero realmente hasta la nueva época del ordenador esto es lo que se utilizó. Y realmente estos cifrados pues, se pueden romper pues, haciendo un análisis de frecuencia o haciendo por fuerza exhaustiva, por fuerza bruta, probando todas las posibles claves. Todo lo que les he explicado, bueno, esto de sustitución y transposición, cuando hablamos de criptografía, también hay que hablar un poquito de la máquina Enigma, no quiero entrar en detalle, pero es lo que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial como cifrado, y esta máquina Enigma realmente lo que utiliza son varias sustituciones y varias transposiciones al mismo tiempo. La diferencia con los cifrados que les expliqué antes, este fue un poquito más complicado. En la máquina Enigma estamos hablando que el número de claves posibles, fíjense que en el cifrado de César, ¿cuántas formas puedo yo cifrar una letra? Pues tantas como el abecedario, o sea, yo puedo sustituir la primera letra por tantas como el abecedario tenga. Hay 26, depende del alfabeto que estén utilizando, pues 26 o 27 letras, tienen 26 o 27 claves diferentes. En la máquina Enigma, que utiliza varias sustituciones y varias transposiciones, realmente el número de claves estamos hablando de 221 cuatrillones. Para romper la máquina Enigma, que pues los escritos dicen que fue fundamental para... Se fue su sonido. Se fue la voz. Irene, se fue el sonido. Acabo de volver, parece ser. Perdonen. Sí. Que Ahora sí se escucha. Sí. Es que creo que mi internet no está yendo muy bien. Pero se ve la presentación y estaba hablando de la máquina Enigma. Sí se ve. Vale, pues nada, les estaba diciendo eso, que la máquina Enigma pues se consiguió descifrar. Bueno, reunieron un grupo de matemáticos y entre esos matemáticos estaba Alan Turing. Y Alan Turing es el que se conoce como el precursor el que creó el precursor de los ordenadores actuales. Y fue gracias a eso, gracias a que no se iba probando todas las posibles claves una a una, sino que había un ordenador que pues, podía probar varias claves al mismo tiempo, pues fue gracias a eso que se consiguió romper la máquina Enigma. Les recomiendo, por ejemplo, la película que aquí se llama El Código Enigma, que es más o menos reciente,
y les recomiendo verla porque ahí cuentan un poquito la historia pues, de la máquina Enigma y de cómo Alan Turing, a pesar de que muchos no creían en él, pues creó una máquina que es eso, lo que les estaba diciendo, fue el precursor de los ordenadores y sirvió para descifrar la máquina Enigma. Bueno, esto es un poquito de historia, de criptografía, para ponerlos un poquito en el tema. Todo lo que les he hablado hasta ahora, todo lo que les he explicado, son cifrados de clave secreta o cifrados simétricos. Fíjense que, por ejemplo, el cifrado de César, antes de ponerme yo a cifrar, tengo que ponerme de acuerdo con otra persona con la que yo quiera mantener una conversación y decir, vale, vamos a utilizar el cifrado de César con sustitución, con desplazamiento 3, ¿no? Depende de los desplazamientos que queramos hacer. En la máquina Enigma, por ejemplo, teníamos que ponernos de acuerdo en, vamos a utilizar la máquina Enigma con esta inicialización. Pues había que utilizar una inicialización en los rotores, una inicialización en las clavijas, pero todo esto, lo que les he hablado hasta ahora, es cifrado de clave secreta. La película, que antes me la están preguntando por el chat, aquí en España se llama El Código Enigma y en inglés Enigma Machine, creo que es, o tendría que buscarla, cómo se llama en inglés. Pero es reciente y está bastante bien, la verdad. Bueno, pues todo lo que les he hablado es cifrado simétrico, es decir, utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar. Y aquí empieza un problema con las épocas actuales, porque en las épocas actuales, si yo quiero mantener una conversación, imagínense, quiero mandar un email a otra persona, pues, claro, hoy en día puedo mantener conversaciones con demasiada gente y tendría que ponerme antes de acuerdo en que voy a utilizar una clave secreta. Y esto es un problema porque hoy en día pues hemos abierto que podemos mantener comunicaciones pues con todo el mundo. Y aquí empieza el problema de que ya la clave secreta, el poder mantener antes una conversación y ponernos de acuerdo en qué clave vamos a utilizar, ya hoy en día no es factible. Ese problema de vamos a intercambiar primero una clave empezó a surgir, surgió un poquito antes, pero se aparecieron las primeras claves en 1976, estamos hablando de no hace demasiado. Y es lo que se conoce, en 1976 empezamos a hablar de criptografía de clave pública. Y los precursores fueron Diffie y Hellman, el artículo este que les estoy poniendo aquí de New Directions in Cryptography, y sus autores Diffie y Hellman propusieron que que otro tipo de criptografía, hasta ahora solo se había utilizado la criptografía de clave secreta, que como les digo, pues había que tener antes una comunicación y ponernos de acuerdo en qué claves íbamos a utilizar, pues hoy en día con la época de los ordenadores y con las comunicaciones a todo el mundo, ya esto ya no era posible. Entonces propusieron que la criptografía de clave pública fuese una criptografía de forma que si cualquier persona me quiere enviar un mensaje, pues va a utilizar una información que yo hago pública. Y yo voy a ser la única persona, es decir, yo hago pública una información y todo el mundo puede enviarme un mensaje, pero yo voy a ser la única persona que tengo una clave secreta, que me mantengo en secreto para mí, y voy a ser la única persona que sepa descifrar ese mensaje. Ya no me tengo que poner de acuerdo con nadie, ¿vale? Y eso es lo que se conoce como criptografía de clave pública o criptografía simétrica, porque ya el cifrado y el descifrado no va a ser igual, no va a ser con la misma clave. Hago público una clave y todo el mundo puede cifrar un mensaje, todo el mundo puede enviarme un mensaje, pero yo voy a ser la única persona que va a poder leerlo. Voy a ser la única persona que va a poder descifrarlo porque soy la que tengo la clave. Hoy en día se hace una mezcla de ambas cosas porque el cifrado de clave secreta sigue siendo más rápido, pero antes se suele hacer un intercambio de claves con clave pública. ¿Vale? Y ustedes me preguntarán, ¿es necesaria la criptografía de clave pública? Yo les estoy diciendo que hoy en día es fundamental. Es fundamental porque, bueno, en nuestros teléfonos móviles, cada vez que nos descargamos una aplicación y comprobamos que realmente la aplicación es la correcta, no nos estamos descargando un virus, pues ahí hay un intercambio de claves con criptografía de clave pública. Nuestras tarjetas de crédito, los pasaportes electrónicos, pues todas las aplicaciones de Facebook, de Instagram, todo esto utiliza criptografía de clave pública. El Bitcoin también utiliza criptografía de clave pública cada vez que hacemos una compra por Internet. Entonces, hoy en día es fundamental
saber utilizar criptografía de clave pública o tener, ahora les diré en qué está basada la criptografía de clave pública, pero la criptografía de clave pública está basada en unos problemas matemáticos y es necesario tener suficientes problemas de matemáticos para poder tener una criptografía que poder utilizar en todas estas aplicaciones. ¿Vale? ¿En qué está basada la criptografía de clave pública? Pues está basada en lo que se llama One-Way Trapdoor Function, que son funciones que son fáciles en un sentido, difíciles, muy difíciles de invertir, excepto si tienes una información extra. ¿Qué ejemplos o problemas son de este estilo? Pues hay un problema muy conocido. Vamos a primero explicarlo un poquito sin matemáticas. Un problema muy conocido de este estilo, de One-Way Trapdoor Functions, problemas fáciles en un sentido, difíciles de invertir, es mezcla de colores. Cuando estamos coloreando con pinturas, pues si yo les doy dos colores, mezclarlos es muy fácil y obtener un nuevo color, pero si a ustedes les doy la mezcla, saber de qué dos colores proviene, eso no es fácil. Entonces, cuando yo explico criptografía de clave pública en institutos, pues lo explico con este ejemplo. Les digo, vale, vamos a intercambiarnos una clave. Entonces, yo voy a ser Alicia. Si ven en el dibujo, pues hay una persona que dice color secreto Alicia. Pues Alicia ha elegido el verde. Cada uno en secreto elige el que quiere, ¿no? Entonces, Alicia elige el verde, Bernardo elige el rojo. Y hay un color público, que hacemos público a todo el mundo, que es el azul. Entonces, Alicia y Bernardo van a intercambiarse una clave sin haber mantenido ninguna conversación antes. Pues lo que va a hacer Alicia es mezclar su verde con el color público y obtiene una mezcla, un color. Mezclar dos colores es fácil. Bernardo va a hacer lo mismo, va a coger su rojo y el azul público y obtiene otro color, una especie de violeta. Y ahora, lo que hemos obtenido, tanto Alicia como Bernardo, nos lo vamos a intercambiar. Si alguien intercepta este intercambio, no va a saber que nuestro color secreto era el verde o el rojo, porque mezclar colores es fácil. Pero desmezclar colores, saber de qué dos colores provienen, no es una tarea fácil que se pueda deducir. ¿Vale? Pues ahora Alicia, en su mezcla, que tiene la mezcla de Bernardo, tiene el rojo, el azul, y ahora mezcla su secreto, que es el verde, y obtiene un verde oscuro. Y Bernardo hace lo mismo y obtiene el mismo color, porque al final son mezcla de los tres colores principales. Y en ningún momento hemos dado nuestro secreto. Lo único que hemos intercambiado es algo que es muy difícil de deducir nuestro secreto. ¿Vale? Pues esto mismo se puede explicar con un problema matemático, que supongo que a algunos les vendrá a la mente, que es, ¿vale? Si yo les pido que me encuentren los factores primos de 4757, entiendo que no me lo hacen rápido, pero sin embargo, si yo les pido que me multipliquen 67 por 71, entiendo que todos cogen una calculadora y me lo multiplican 67 por 71. Pues este es lo mismo que les acabo de explicar con colores, este es el problema matemático. Multiplicar dos números es fácil, factorizar un número compuesto, que además es multiplicación de dos números primos más o menos grandes, no es fácil. No es fácil de obtener. Este es el problema, lo que se conoce como la factorización de enteros. ¿Vale? Pues hoy en día la factorización de enteros, que está basado en que existan números primos muy grandes, pues los números primos hoy en día juegan un papel muy importante en criptografía. Y tener números primos grandes es interesante. Este es el número primo más grande conocido a fecha de mayo de 2019, a lo mejor hay ahora algún otro, que tiene una burrada de dígitos. Y bueno, en ese momento pues consiguió 3.000 euros de recompensa. Antes sí se ganaba dinero buscando números primos, hoy en día pues no se gana tanto dinero porque probar que ese número es primo supongo que te gastará una cantidad de electricidad que no merecerá la pena la recompensa. ¿Por qué es importante los números primos? Bueno, es importante los números primos porque la criptografía de clave pública que estamos utilizando hoy en día prácticamente está basado en este problema, el problema de la factorización de enteros, y en otro problema más. La factorización de enteros nos da el algoritmo que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar, que es el RSA, y otro problema más difícil en un sentido y fácil en un sentido y difícil de invertir, es el logaritmo discreto. Pues esos son los dos únicos problemas que hoy en día protegen nuestra información, digámoslo así. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema? Pues si
el gran cambio que hubo en la criptografía de clave secreta, lo de romper la máquina Enigma y lo de romper todos los cifrados de clave secreta que se utilizaban hasta entonces, el gran problema fue la creación del ordenador. Ahora mismo hay un gran problema, y es que la factorización de enteros o el logaritmo discreto, que ya les digo que hoy en día toda la criptografía de clave pública está basada en esos dos problemas, y hay criptografía de el logaritmo discreto basado en curvas elípticas, en esos tres, pero son similares, tienen un problema grave. Y es que hay algoritmos que utilizan el ordenador cuántico que supuestamente resuelven estos problemas en tiempo rápido. ¿Qué puede hacer un ordenador cuántico y son tan potentes como dicen? Pues la teoría dice que la computación cuántica es más potente que la clásica y que hay ciertos algoritmos que nos permiten, pues por ejemplo el algoritmo de Deutsch-Josa nos dice que algunas tareas que hoy en día se consideran que son difíciles, que tienen una complejidad exponencial, pues con un algoritmo cuántico, pues se podrá resolver en un tiempo polinomial. ¿Existen algoritmos cuánticos? Hoy en día todavía existen pocos algoritmos cuánticos. La siguiente pregunta, ¿existen ordenadores cuánticos? Bueno, pues no se sabe si se crearán ordenadores cuánticos que desarrollen todo el potencial que en la teoría se les supone a los ordenadores cuánticos, pero ya empiezan a aparecer pequeñas cosas, ¿no? IBM en 2019 lanza el primer ordenador cuántico comercial, que hoy en día sigue sin suponer una amenaza, pero se sabe que, por ejemplo, el escándalo de Snowden desveló que todas las potencias estaban gastando, que Estados Unidos estaba gastando un dinero en secreto para crear ordenadores cuánticos. O sea, actualmente lo que se sabe de los ordenadores es que que IBM tiene un ordenador comercial y que se están haciendo pues avances. No se sabe si se conseguirá construir un ordenador cuántico que tenga todo el potencial que se le presupone, pero en secreto no se sabe lo que hay, ni tampoco qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en criptografía? Que es una de las áreas que más estaría afectada por el ordenador cuántico. Pues en criptografía tenemos dos algoritmos que afectan mucho. Afectan a la seguridad de las comunicaciones. Tenemos por una parte el algoritmo de Grover, que bueno, que lo que dice es que afecta a la criptografía de clave secreta, pero no tan grave. Lo que nos dice el algoritmo de Grover es que si queremos mantener una cierta seguridad utilizando criptosistemas de clave secreta, habría que aumentar el tamaño de las claves. Eso no es tan grave porque los ordenadores hoy en día cada vez son más potentes, pues que tengamos que utilizar claves más grandes, bueno, los ordenadores las podrán soportar. El principal problema es el siguiente, el principal problema es el algoritmo de Shor. Y el algoritmo de Shor nos dice que el problema de factorización de enteros y el problema del logaritmo discreto, los que les dije que hoy en día se basa toda la criptografía de clave pública, pues se pueden resolver en tiempo polinomial utilizando un ordenador cuántico. Es decir, esos problemas que se creían que eran o se creen que son difíciles, con un ordenador cuántico se resolverían en tiempo polinomial. Y este es el principal problema al que se enfrenta la criptografía de clave pública hoy en día. ¿Estamos preparados realmente para un criptoapocalipsis, para que surja el ordenador cuántico? Hoy en día no. Si aparece mañana el ordenador cuántico, toda nuestra seguridad en Internet, hay que darle una revisión. Pero eso ya se sabe, la comunidad ya lo sabe desde hace tiempo, de que no podemos seguir basando toda nuestra criptografía de clave pública en solo los dos problemas que les estaba diciendo. Y pues el NIST, que es el instituto que pone los estándares en criptografía, comenzó un proyecto en 2017 que se llama pues, Quantum Cryptography Standardization. Bueno, comenzó un poquito antes, en 2017 se finalizó y había que haber enviado las propuestas. Se enviaron 69 propuestas de nuevos sistemas de criptografía que fueran resistentes al ordenador cuántico. El 30 de enero de esos 69 ya se eliminaron y se quedaron solo 26 candidatos. Y la última vez que yo lo miré, en julio de 2020,
pues estaban en la tercera ronda y quedaban 4 candidatos finales para cifrar y compartir claves y 3 para firma electrónica. ¿En qué se basan todos estos candidatos? Aunque parezca que son muchas propuestas y muchos candidatos, realmente se basan en 3 problemas matemáticos. Pues el primer problema matemático son sistemas de ecuaciones no lineales multivariables, aunque les tengo que decir que de los que han quedado, han sobrevivido a la última ronda, ninguno es de este estilo, ninguno es de sistemas de ecuaciones no lineales multivariables. Después, otro problema es vectores cercanos en retículos, lo que se dice lattice vectors. Y la tercera es criptografía basada en teoría de códigos, es decir, de todas las propuestas que se hicieron para resistir el ordenador, para criptografía que resistiera al ordenador cuántico, solo se van a utilizar estos 3 tipos de problemas. Y de las propuestas que se hicieron, algunas al principio tuvieron ecuaciones no lineales, pero de las que han sobrevivido, han sobrevivido de las 2 últimas. Y yo, mi especialidad en este tema es criptografía basada en teoría de códigos. Y les voy a explicar un poquito en qué consiste la criptografía basada en teoría de códigos y les voy a explicar un ataque que hicimos cuando los códigos que utiliza son unos códigos geométrico-algebraicos. Vale, pues si quiero hablarles, bueno, no sé si hasta ahora han tenido dudas o si quieren, vale, por el chat no veo dudas, así que voy a seguir. Si yo quiero explicarles un poquito de criptografía basada en teoría de códigos, antes tengo que hablar de un poquito de teoría de códigos, porque utiliza teoría de códigos. ¿Y qué es la teoría de códigos? Pues la teoría de códigos es diferente a criptografía, aunque hay gente que la confunde. Teoría de códigos son 2 personas o 2 entes que quieren mantener una conversación y quieren entenderse aunque se produzcan interferencias en medio. Es decir, ahora, si alguien intercepta el mensaje en medio, queremos que lo entienda, o nos da igual que lo entienda, nos da igual que terceras personas entiendan nuestra conversación. Pero lo que sí queremos es que el mensaje del principio al fin, aunque se produzcan interferencias, se entienda. Por ejemplo, en un móvil se pueden producir interferencias. Por ejemplo, en comunicación con satélites se utiliza teoría de códigos. ¿Vale? ¿Y en qué consiste la teoría de códigos? Pues la teoría de códigos coge un mensaje, vamos a suponer, bueno, primero la teoría de código vamos a suponer que estamos utilizando un alfabeto y en este caso nuestro alfabeto va a ser un cuerpo finito con Q elementos. Nuestro mensaje lo vamos a trocear en K-tuplas, en vectores de longitud K, y estos mensajes van a pasar por un codificador. Es decir, teníamos K bit de información, que es nuestro mensaje, y le vamos a añadir bits o símbolos de forma que después de haberlo enviado por un canal los podamos corregir. Hay que tener cuidado de que si añadimos demasiados dígitos, al final no es eficiente lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos K bit de información y lo vamos a convertir en vectores de longitud n, añadiendo n-k símbolos redundantes. De esta forma, nuestro mensaje lo vamos a convertir en una palabra de un código. Y esa palabra del código, a la que le hemos añadido cosas para después poder corregir, pues lo vamos a enviar por un canal que puede tener ruido. Y después viene el proceso más delicado. Recibimos nuestro mensaje que ha sido codificado, nuestra palabra, más un error. Y nuestro objetivo es intentar recuperar el mensaje. Este es el proceso más delicado. Si nosotros volvemos a recibir una palabra de un código, pues no estamos seguros de que no se haya producido un error. Ahora, si recibimos algo que no pertenece a nuestro código, pues sí sabemos que se ha producido un error y ahora la idea es, bueno, hemos detectado que se ha producido un error, va bien la cosa, vamos a intentar corregirlo. Teoría de códigos, como les estaba diciendo, pues se utiliza eso en comunicación con satélites, pues en un CD, también se utiliza, por ejemplo, corrección de un error en nuestras cuentas bancarias, tienen un IBAN y lo que nos permite es, pues si alguien lo ha tecleado mal, les va a decir, esto no corresponde a un IBAN. Tiene una forma de detectar que no hay, pero no permite corregir. ¿Vale? Nosotros no vamos a trabajar con cualquier tipo de códigos, vamos a trabajar con códigos lineales. Les dije que el mensaje tenía que pasar por un proceso de codificación.
Es decir, un mensaje de longitud k vamos a pasarlo a un vector de longitud n. Para ser eficientes, nos gustaría que ese codificador fuese una transformación lineal. Es decir, que nuestro mensaje lo multipliquemos por una matriz y obtengamos una palabra del código. De esta forma, el proceso de codificación es rápido. Es multiplicar simplemente por una matriz. Pues cuando utilizamos transformaciones lineales en el codificador, se dice que estamos trabajando con códigos lineales. ¿Vale? Un código lineal, es decir, hemos utilizado una transformación lineal en el codificador, es simplemente un subespacio vectorial de fq a la n. Pues como es subespacio vectorial, es cerrado con la suma, cerrado con la multiplicación por escalares y la palabra 0 siempre pertenece. Es un subespacio vectorial. ¿Vale? Y como subespacio vectorial tiene una base, que no es única, y esa base lo que nos va a permitir es que cualquier palabra de nuestro código realmente es multiplicar k bit de información por una base, que la ponemos en matriz. Pues esa matriz que nos viene dada, cada fila es un elemento de nuestra base, es la matriz de codificación, que los que trabajamos en teoría de códigos la llamamos matriz generatriz del código. Es decir, ya les he enseñado que si trabajamos con códigos lineales, codificar es fácil. Yo les doy una base, me pueden construir la matriz generatriz de ese código, en la que cada fila es un elemento de la base, y ya me pueden construir una matriz que me permite codificar. ¿Vale? Además de eso, necesitamos meter un poquito de métrica, y vamos a meter la métrica de Hamming. La métrica de Hamming, si yo tengo dos palabras, la métrica de Hamming es simplemente el número de coordenadas en las que difiere. Pues, por ejemplo, aquí les pongo dos ejemplos. En el primero, entre x y la distancia de Hamming de esos dos vectores es 2. La métrica de Hamming también nos permite definir la distancia mínima de un código, que es la mínima distancia de Hamming entre dos vectores que sean diferentes. Y la mínima distancia, lo que nos va, además sabemos una cota, que es bien conocida, que es que la mínima distancia de un código va a ser como mucho n menos k más 1. ¿Vale? Con esta métrica ya podemos decir cómo intentar decodificar. Y nosotros vamos a intentar decodificar siempre que recibimos un vector, vamos a intentar devolver la palabra más cercana en métrica de Hamming. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como un algoritmo de decodificación por mínimas distancias. Y ya les digo yo que la decodificación por mínima distancia es un problema difícil. La primera idea que se nos puede ocurrir, yo recibo un vector, calculo la distancia con todas las palabras de mi código y devuelvo la que minimiza esa distancia de Hamming. ¿Vale? Pero es que estamos hablando de códigos que son subespacios vectoriales. El número de palabras de este subespacio vectorial, si es un espacio de dimensión k, va a tener q elevado a k palabras. Pues la complejidad de este algoritmo, del que les pongo aquí, es n por q elevado a k. Pues ya les digo que los algoritmos de decodificación, esta es la primera idea, es la primera idea más, es fuerza bruta realmente lo que estamos haciendo aquí, pero los algoritmos de codificación para códigos lineales son difíciles, se ha demostrado que es NP completo. ¿Vale? ¿Por qué también les introduje la distancia mínima? Porque es que si sabemos la distancia mínima, que no es fácil de calcular, sabemos cuántos errores puede detectar un código y sabemos cuántos errores puede corregir. El número de errores que va a poder corregir es la distancia mínima menos 1 partido por 2. ¿Vale? ¿Y cuál es el objetivo de código? El objetivo de código es, pues, tener unos códigos que sean eficientes, es decir, que no tengamos que añadir demasiados bits para corregir, es decir, que la tasa de información, la diferencia entre los bits de información y la longitud no sea muy alta, bueno, que sea alta, k se parezca a n, la distancia mínima sea alta para así poder corregir, cuanto más alta sea la distancia, más errores puedo corregir, y que los algoritmos de codificación y decodificación sean rápidos. Codificación, mientras sea un código lineal, no me preocupa, siempre va a ser rápido. El problema es la decodificación. Si utilizo cualquier código lineal aleatorio, la decodificación no es fácil. ¿Vale? Y ahora vamos a mezclar. Les he explicado teoría de códigos, les he explicado un poquito de criptografía y ahora se mezclan para trabajar criptografía basada en códigos. Fíjense que son completamente diferentes. Criptografía es hacer un mensaje que no se pueda entender y teoría de códigos es que el mensaje llega al receptor aunque se produzcan errores. ¿Cómo se utiliza teoría de códigos en criptografía? Pues la idea básica es, son dos personas en criptografía,
Pues Alicia añade muchos errores, de forma que ese mensaje no se entienda por el número de errores que tiene, y Bob es la única persona que conoce un decodificador eficiente para recuperar el mensaje original. Recuerden que lo que les he explicado hasta ahora es que los códigos lineales no tienen decodificadores eficientes. ¿Vale? Entonces, les dije que la criptografía de clave pública está basada en funciones que eran fáciles en un sentido, difíciles de invertir, excepto si tenías una información extra. Pues la parte fácil es que la codificación, si utilizamos códigos lineales, es muy fácil. Es multiplicar un vector por una matriz. La parte difícil es que decodificar un código lineal es NP completo, ¿vale? Yo solo les expuse la idea de cómo se decodificaría un código lineal, pero la idea básica, pero todos los algoritmos se ha demostrado que decodificar un código es NP completo. ¿Y cuál es la trampilla? La trampilla es que si utilizamos unas ciertas familias de códigos, van a tener un algoritmo de decodificación fácil. ¿Vale? ¿Quién propuso estos primeros criptosistemas? Criptosistemas basados en teoría de códigos los propuso Mac-Ellis en 1978, 2 años después de la criptografía, de que introdujeran la criptografía de clave pública. Y como les estaba diciendo, pues las ventajas son que el cifrado y el descifrado es rápido, el descifrado con la información extra, que es un candidato interesante para criptografía postcuántica, porque no se conocen algoritmos utilizando el ordenador cuántico que permita atacar este tipo de cifrados. Desventaja es que las claves son muy largas. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? La idea es, primero, hay que elegir una familia de códigos lineales que, primero, esa familia no se pueda diferenciar de códigos aleatorios para que así parezca que estamos utilizando códigos aleatorios y, por tanto, el algoritmo de decodificación sea NP completo, la decodificación sea difícil, pero que, sin embargo, tengan un algoritmo eficiente de decodificación. ¿Cuál va a ser la clave pública? Lo que le decimos a todo el mundo. Pues la clave pública va a ser una matriz generatriz del código que hayamos elegido y el número de errores que podemos elegir. Y la clave secreta va a ser nuestro algoritmo de decodificación. Es decir, si alguien me quiere enviar un mensaje, lo único que tiene que hacer es coger el mensaje, multiplicarlo por la matriz generatriz, que es pública, y añadirle un vector de error tal que el peso sea más pequeño que t. T es el número de errores que yo puedo corregir. Y me envía i. I es la palabra codificada más el conjunto de errores. Ahora, esto yo lo recibo y yo soy la única persona que puede recuperar el mensaje original de forma eficiente, porque soy la única que conoce un algoritmo de decodificación eficiente. Y ustedes dirán, ¿qué familias de códigos se pueden utilizar? Bueno, pues hay muchas propuestas. Para empezar, todas aquellas de las que conocemos un algoritmo eficiente de decodificación. Pues códigos Red Solomon generalizados, códigos cíclicos, códigos alternantes, códigos GOPAS, códigos geométricos algebraicos, son posibilidades. ¿Vale? ¿Y cómo podemos atacar un criptosistema de Mac-Ellis? Pues tenemos 2 tipos de ataques. Un primer ataque que sería pues intentar conseguir un algoritmo de decodificación de códigos lineales, de cualquier código lineal, rápido. Pero las mejores técnicas hasta ahora requieren tiempo exponencial en la longitud del código. Es decir, intentar utilizar un decodificador que sirva para cualquier código lineal no parece factible. ¿Cuáles son los otros tipos de ataque? Pues distinguir qué familia de códigos estás utilizando y recuperar, pues o bien a veces con recuperar su estructura no es suficiente, lo que sí tienes que recuperar suficiente información de esa familia que estás utilizando para poder decodificar. ¿Vale? Y me queda poquito, pero a ver si puedo dar la idea de cuál es el ataque que nosotros propusimos hace un tiempo a la familia de códigos geométrico-algebraicos. Bueno, que sepan que todas las familias que les propuse antes, todas se han propuesto y que las únicas que resisten hoy en día son los códigos GOPA, que son realmente los que propuso Mac-Ellis en su artículo original. El ataque que les voy a explicar ahora más o menos rápido permite todo lo que está en rosado, lo permite atacar. Permite recuperar un algoritmo de decodificación. Un poco de notación, vamos a utilizar 2 productos. El producto estrella, que es coordenada a coordenada, y el producto usual. Y, bueno, que sepan que el producto estrella se puede generalizar en vez de a 2 vectores, a 2 conjuntos,
y se definiría como el espacio generado por el producto estrella de un elemento de A y un elemento de B. Y se dice que dos conjuntos son perpendiculares si el producto estándar entre dos elementos cualesquiera de A, un elemento de A y un elemento de B, es 0. ¿Vale? También les voy a decir una condición suficiente para decodificar un código lineal. Es un algoritmo de decodificación. Supongamos que ustedes me dan un código lineal, C, vamos a denotar por K de C su dimensión y por D de C la distancia mínima. Entonces, si ustedes consiguen un par de códigos A y B que verifiquen estas 4 propiedades que les pongo aquí, entonces hay un algoritmo de decodificación, aquí hay un error, esto es un 3. Hay un algoritmo de decodificación que corrige rápido, en complejidad polinomial, el código C. No son fáciles de encontrar A y B que verifiquen estas propiedades. Tienen que ser un código A y un código B que verifiquen que A estrella B es perpendicular a C, que la dimensión de A es mayor que T, que la distancia mínima de B dual es mayor que T, y que la distancia de A más la distancia de C sea mayor que N. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo al principio fue que si ustedes estaban utilizando un código en criptografía basada en código, en el criptosistema de Mac-Ellis, vamos a intentar recuperar A y B. No solo os voy a explicar el ataque para códigos geométrico-algebraicos, sino se los voy a explicar para una familia de códigos más sencilla, que son los códigos Reed-Solomon generalizados. Los códigos Reed-Solomon generalizados simplemente se definen como la evaluación de polinomios de grado menor que K. Es decir, cójanse ustedes el espacio de todos los polinomios que tienen grado a lo sumo K, con coeficientes en el cuerpo, cójanse un vector A en FQ y un vector B en FQ. A tienen que ser todas las coordenadas diferentes 2 a 2, y lo que hacen es que cada polinomio me lo evalúan en A y después lo escalan por B. Cada columna la van a multiplicar por un BI. Pues la evaluación de todos los polinomios de grado estrictamente más pequeño que K me da un subespacio vectorial que lo vamos a llamar código Reed-Solomon generalizado. ¿Vale? Estos códigos son muy buenos porque la distancia mínima de este código, si recuerdan al principio les dije que la distancia mínima tenía una cota superior, la distancia mínima de este código es la más alta que puede suceder en un código lineal. Y además, bueno, el dual es dual, más propiedades que estas no son necesarias. Además, si ustedes me dan un código Reed-Solomon, yo les sé definir un par de códigos que me permiten decodificarlos. Si ustedes me dan A de este estilo y B de este estilo, verifican las 4 propiedades que les dije de los par de códigos que nos permiten decodificar C, con lo cual tendremos un algoritmo de decodificación de este código eficiente. ¿Vale? Pues vamos a intentar explicar el algoritmo. Les voy a pasar por esto. Supongamos que yo conozco este código de aquí, que es un código Reed-Solomon generalizado de dimensión K, y conozco un código Reed-Solomon generalizado de dimensión K-1, los mismos vectores A y B. Vamos a suponer que esas son nuestras primeras hipótesis. Pues hay una proposición que nos dice que el código Reed-Solomon de dimensión K-2, en los mismos A y B, se puede obtener simplemente resolviendo esta ecuación, este sistema de ecuaciones lineales. ¿Vale? Pues de esa misma forma, si yo tengo un código de dimensión K y el código de dimensión K-2, voy a obtener el código de dimensión K-3, resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. No les voy a dar la idea de la demostración, pero esto quiere decir que si ustedes me dan un código Reed-Solomon de dimensión K y un código Reed-Solomon de dimensión K-1, yo voy resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, obtengo el código Reed-Solomon de dimensión K-2. Si ustedes me dan este y este, voy a obtener el código Reed-Solomon de dimensión K-3. Y así sigo hasta llegar al código Reed-Solomon de dimensión 1, que realmente lo que me va a dar es un múltiplo de B. Y de ahí recupero B y resolviendo un sistema de ecuaciones lineales puedo recuperar A del código Reed-Solomon de dimensión 2. De esta forma, con este ataque, simplemente resolviendo estas ecuaciones lineales, consigo recuperar A y B, que es lo que necesito para decodificar el código. ¿Vale? Y esto lo puedo mejorar un poquito. Y es que cuando en un criptosistema de Mac-Ellis,
Yo no conozco el código Red Solomon de dimensión K y el código Red Solomon de dimensión K-1. Yo solo conozco una matriz generatriz de este código. ¿Vale? Pero es que un código Red Solomon de dimensión K-1, justo no en los parámetros, en los valores A y B, sino en unos valores A', B', donde A' solo le falta el primer índice de A y B' solo le falta el primer índice de B, bueno, y están relacionados con los B de aquí con esta fórmula. Es fácil de obtener, simplemente, pues si esta es la matriz generatriz del código Red Solomon, aplico Gauss para tener un 1 y todos ceros en la primera columna, y esta de aquí, lo que obtengo aquí es una matriz del código acortado en la primera posición, que no les di esa definición, pero vamos, es una matriz generatriz de este código de aquí. He cambiado un poquito A y B, me falta el primer índice de A y el primer índice de B, pero ya tengo toda la información desde una matriz generatriz de este código, obtengo una matriz generatriz de este código que me ha cambiado un poquito A y un poquito B, aplico el mismo algoritmo, el mismo proposición que les expliqué antes y consigo obtener una filtración. Ahora no en A y B, ahora en A' y B'. Bueno, no pasa nada, recupero A' y B' y repito el proceso en otra coordenada. Antes he eliminado la primera coordenada de A, pues repito el proceso en otra coordenada. Y lo único que he hecho aquí es resolver ecuaciones lineales. ¿Vale? Pues ese es el ataque, el resumen del ataque, que se puede aplicar para un código Red Solomon generalizado. Y es que les dije que en un código, en un criptosistema que utiliza teoría de códigos, la matriz generatriz, yo conozco la matriz generatriz de la familia de códigos que hayamos elegido. En este caso he elegido los códigos Red Solomon generalizados. O sea, yo conozco una matriz generatriz de este código y conozco el número de errores que puedo corregir. ¿Vale? Pues, bueno, suponemos que se verifica esta hipótesis, pero tampoco es grave, porque si no la verifica, podemos aplicar el mismo ataque al dual. Pero vamos, puedo calcular el código Red Solomon de dimensión K-1 en el elemento A' y B', donde solo me falta una coordenada de A, construyo esta filtración y encuentro A' y B', y es lo único que necesito para decodificar. Y esto se puede mejorar un poquito, porque en lugar de pararme aquí, podría simplemente intentar llegar a un par de códigos correctores, que es lo que necesitaría para decodificar. Y esta misma idea que les he explicado para códigos Red Solomon generalizados se puede aplicar para códigos geométrico-algebraicos, y es lo que hicimos en un artículo en 2017, creo que salió la publicación, y lo que vimos es que realmente es esta misma idea. Podemos recuperar un algoritmo de decodificación de los códigos geométrico-algebraicos y, por lo tanto, los códigos geométrico-algebraicos no son seguros de utilizar en el criptosistema de Michaelis. Me quedan todavía transparencias, pero esa era la idea que quería dar y como creo que estamos al final de la hora, creo que me voy a parar por aquí. No sé si tienen alguna duda. Ok, si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta o alguna duda. Bueno, si no hay dudas, yo puedo hacer una pregunta, digamos, como estabas hablando de códigos lineales, ¿no? Entonces, ¿existe códigos no lineales? Sí, sí existen códigos no lineales, pero si los quieres utilizar en criptografía me tienes que dar un algoritmo de codificación rápido. Y en un algoritmo de codificación rápido, ya para empezar, con códigos no lineales, ya ahí te falla. Porque si no es lineal, ya no va a ser una transformación lineal. Y ya la siguiente parte es que decodificar un código no lineal todavía es más difícil que un código lineal aleatorio. Ah, ok. Y eso supongo que en la computación cuántica lo están usando, ¿no? Es lo que estaba intentando explicar también el NIST, la Agencia de Estándares de Criptografía. En 2017 ya decidió que no podía toda nuestra criptografía basarse no podía basarse solo en el problema de la factorización de enteros. Entonces sacó el concurso y dentro de ese concurso los 3 problemas matemáticos en lo que parece ser que la criptografía se apareciese un ordenador cuántico o simplemente se pretende que la criptografía esté basada en otros problemas. Solo hay 3 problemas en los que estaría basado y es criptografía basada en teoría de códigos,
criptografía basada en Lattice y criptografía basada en sistemas de ecuaciones no lineales, multivariables. Y este es uno de ellos. Ok. Ujú. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que no. Me gustaría preguntarle a la expositora que nos habló al comienzo sobre algún código del imperio incaico que usaron. Gracias por su respuesta. ¿Sobre algún código? Perdón. No entendí la pregunta, perdón. Sí, acá en el Perú tenemos en este caso el imperio incaico, Ah, ¿no? de lenguaje. Sí, exacto. Y me gustaría, si usted conoce, nos hablaría sobre ello. Muchísimas gracias. Pues la verdad que no puedo hablar de ello. Hay gente que considera eso criptografía y yo lo considero más bien que son lenguajes que se han perdido y que por eso no sabemos lo que dicen esos mensajes. No los consideraría un método que alguien utilizó para esconder información. Vale. Miguel me dice, hoy por hoy, ¿cuáles son las limitaciones de la criptografía? Las limitaciones de la criptografía, Edgar Allan Poe decía que va a ser difícil que la mente humana descubra un método que la propia mente humana no consiga romper, ¿no? Y entonces, pues, hoy por hoy el principal problema que hay hoy en día es que los ordenadores cada vez son más potentes, pues ya puede ser que ni siquiera el ordenador cuántico sea el que vaya a aparecer, pero si cada vez son más potentes necesitamos cada vez que toda nuestra criptografía esté basada en problemas cada vez más difíciles y la problemática es encontrar esos problemas que son difíciles. Jonathan, me dices, ¿cuánto la computación cuántica puede mejorar la teoría de códigos? En teoría de códigos, no les he hablado yo de teoría de códigos utilizando ordenadores cuánticos, hay cosas, pero claro, la computación cuántica lo que va a suponer es que supuestamente todo se haga más rápido, pues supongo que será que todos los algoritmos que existen hoy en día, aunque parezcan difíciles, pues serán más eficientes, más rápidos. O sea, todavía no se ha inventado, ¿no? Algo así físico. No, Entonces, bueno, físico, los ordenadores cuánticos, IBM, como les dije, en 2019 ya empezó a sacar sus primeros, pero los ordenadores actuales, los que tenemos sobre la mesa, yo diría que son más potentes que este que sacó. No estoy totalmente, no quiero poner la mano en el fuego de qué es lo que hace este ordenador cuántico, pero yo diría que los ordenadores que tenemos sobre la mesa son todavía más rápidos o sea, lo que sabemos de computación cuántica está lejos, ¿no? De lo que se presupone de ellos en teoría. William me dice, entre la criptografía del RSA y la criptografía de teoría de códigos. La criptografía del RSA ya hay un algoritmo, que es el algoritmo de Shor, que dice que con ordenadores cuánticos no se debe utilizar porque no se debe utilizar porque el problema en el que se supone que está basado ya es un problema que se resuelve en tiempo polinomial. Sin embargo, la criptografía de teoría de códigos está basada en que la decodificación de un código es NP completo y hasta ahora no se ha descubierto ningún algoritmo cuántico que utilice un ordenador cuántico que resuelva el problema de decodificación de códigos lineales en tiempo polinomial. Entonces, ahora mismo el RSA y teoría de códigos, además en eficiencia, son muy parecidos. Hay estudios que dicen que son parecidos en eficiencia, los compara. Pero ahora mismo el que se utiliza es el RSA porque en su momento se impuso, pero si apareciese el ordenador cuántico, no cabe duda que el RSA hay que dejar de utilizarlo. bueno, parece que ya no hay más preguntas. Entonces, agradecemos, ¿no? La ponencia de la doctora Irene Márquez, ¿no? Su excelente ponencia, ¿no? Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a ver un momentito. Ahí está. Y
y damos una muestra de su reconocimiento a su trabajo, ¿no? Presentado en el primer Congreso Internacional de Álgebra y Sistemas Dinámicos, y le mostramos, le hacemos llegar en su momento, ¿no? El certificado que se aprecia en pantalla, ¿no? Muchas gracias. Y nuevamente le damos las gracias a la doctora, y desde ya también le invitamos, ¿no? A los futuros eventos que estemos haciendo, ¿no? Y nos comparte sus conocimientos, sus estudios de código, que están muy interesantes. Vale, muchas gracias. Me están pidiendo por aquí el correo y ahora se los pongo, ¿vale? Sería muy bueno también, ¿no? Y también que coloquen de repente algún material, digamos, o alguna bibliografía de repente, ¿no? Vale, les paso las transparencias si quieren y les pongo algo de bibliografía. Claro, sería muy bueno, ¿no? Ya, ok. Gracias.